Estamos con dos invitados. Leonel Sepúlveda, vicepresidente de la organización de la CUT. ¡Oh! Subimos de nivel. Gracias por venir, Leonel, a La Voz de los que Sobran. Y por supuesto, nuestra querida Karen Palma. Sí, señor, ella sí la conocemos, ha venido muchas veces, hemos compartido con ella, conversado respecto de los temas de los trabajadores. Así que la Karen es como de la casa, pero bienvenido, Leonel. Es muy importante tenerlo usted también acá para conversar temas de los trabajadores que por lo menos a mí me interesan mucho. Hay varias cosas que conversar, por ejemplo está el paro del 11 de abril, ¿cierto? Cómo se va a acelerar el 8 de marzo, el 8M, qué significa conmemorar el 8M, qué significa que se haya aprobado el convenio 190, etcétera, etcétera. Hay varias noticias que queremos conversar con ustedes y que nos muestren, nos digan su opinión y nos cuenten qué opinan y qué van a hacer ustedes como CUT frente a estos hechos, por favor. Partamos con lo que tenemos más cerca, el 8M que se nos viene este viernes. Sí, bueno, primero saludar y agradecer, soy como de la casa, bueno, he venido varias veces, pero en el marco del 8M me parece muy importante también poder transmitir lo que está haciendo la Vicepresidencia de la Mujer y Equidad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Lo relevo porque hace poquito definimos también el cambio de nombre que para nosotras es muy simbólico. Muy simbólico que se haga un reconocimiento a que somos un aporte en materia sindical y también laboral, por supuesto. Bueno, en relación al 8 de marzo, nosotros hemos estado trabajando ya desde hace rato una agenda, quisiera partir por eso, porque creo que son las demandas que hemos relevado desde el mundo de las mujeres sindicalistas, que tiene que ver con la implementación total del 190, ya tuvimos un avance que seguramente algún minuto habrán conversado, que es la ley Karin, que es un homenaje a una trabajadora que decidió quitarse la vida a propósito de un acoso laboral. Sí. Pero desde las organizaciones decimos eso no es suficiente, eso no es el 190 y faltan otros temas que tenemos que seguir demandando. Lo segundo es el Sistema Nacional de Cuidado desde la perspectiva de las mujeres trabajadoras. Ajá. Creemos que existe mucha situación invisible. Hoy día el no reconocimiento, el día lunes estuve en Temuco conversando con las mujeres trabajadoras sindicalistas de ahí, el no reconocimiento, por ejemplo, el cuidado de personas mayores en los lugares de trabajo es un tema muy importante. La ley que se dictó hace poco, que ya entró en vigencia, ¿no es suficiente, Karen? A nuestro entender no es suficiente. Nosotros, es un avance. Mira, lo que pasa es que nosotros hemos sido bien críticos respecto a seguir trasladando la responsabilidad del cuidado a la trabajadora. Sí, claro. Porque si uno revisa la ley, de los principales, podríamos decir, que se llaman avances, es como poder solicitar teletrabajo, sí, o poder solicitar banda horaria, sí, pero eso siempre está de cargo de la misma mujer. Entonces, hemos hecho un debate, y es un debate público, de decir, bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Las compañeras, las mujeres van a su casa, trabajan, cuidan los hijos, ven la casa, y doble y triple presencia, la única diferencia es que van a estar en sus casas, cuando el Estado es el que debe ser garante de derechos, de cuidados. Si uno ve en el debate de los feminismos, dice que hay un tema muy puntual que tiene que ver con la mujer en lo privado y los hombres en lo público, y esa ha sido la diferencia histórica. Entonces, volvemos a la mujer en lo privado y las mujeres se quedan en su casa y no salen al mundo laboral, no se desarrollan. Creo que eso es un punto que por lo menos hemos tenido de diferencia con la implementación de esta política del gobierno, lo hemos hecho público y seguimos insistiendo. ¿Y cuál es el camino que proponen ustedes para hacer una mejora en eso y quitar esta carga histórica del cuidado a las mujeres? Claro, nosotros lo que planteamos es el reconocimiento a la necesidad de un real sistema nacional de cuidado. Y a eso me refiero, mirar brechas, porque no es suficiente tener el mapa y saber dónde yo puedo ir a dejar a mi hijo, hija o a la persona mayor, sino que saber cuántos cupos faltan para que tengamos un sistema. Mirar realidades particulares, por ejemplo, como decir, compañeras que han planteado, yo no quiero hospitalizar a mi papá, a mi mamá o internarlo, pero sí me gustaría tener un espacio, no sé, pues en el horario de trabajo, en donde yo pudiera ir a dejarlo, que él tuviera actividades acorde a personas
personas mayores y después yo retirarlo. Una especie de guardería. Una especie de guardería. Perfecto. Ese tipo de situaciones que a veces no son tan evidentes, creemos que deben ser parte de esta gran conversación respecto al Sistema Nacional de Cuidado. Y lo otro que también hemos planteado es reconocer el cuidado dentro de la economía de nuestro país. Uno mira los estudios internacionales y se da cuenta de que claramente cuando se integra a la economía el valor del cuidado, las economías crecen y podemos entender también que para que hombres y mujeres trabajen siempre hay otras personas que están detrás haciendo esta labor de cuidado y que permiten y dan un valor a que esa otra persona pueda trabajar. Bueno, esa es parte de la agenda y también trabajo decente, no lo puedo dejar de decir porque no estamos de acuerdo con los estipendios para las cuidadoras. O sea, eso de que te pago 100 lucas, 50 lucas, porque tú haces una labor de cuidado, comilla, como que fuera una segunda labor, y no entrar en trabajo decente, que tiene que ver a lo menos el salario mínimo. Creemos que es desmerecer y seguir instalando que efectivamente los cuidados son casi como un favor o una cosa o un trabajo de segundo plano. Y lo tercero que también es parte de la agenda tiene que ver con el trabajo de informalidad. Hoy día principalmente son mujeres. Si uno mira lo que está pasando en la realidad laboral en nuestro país, se da cuenta que ha crecido la informalidad, hay mucho menos empleo estable, pero también ha crecido la precarización. Uno de los datos que a mí me llamaba harto la atención, no me recuerdo bien de cuál de los estudios, pero hablaba de el 24% de personas quería cambiarse de trabajo, que era una cifra que había subido harto. Entonces, cuando uno escucha eso, le da cuenta de que las personas hoy día están siendo precarizadas, porque yo no me quiero cambiar de pega si estoy bien, si estoy ganando lo Claro. justo, es porque alguna situación está. Entonces, hoy día las mujeres están en esa precariedad y queremos también, hacer parte de este cambio que estamos viviendo, que es que hoy día hay más informalidad, hay más precariedad laboral y creemos que es necesario empezar a organizar a esas mujeres. No decimos que nosotros tenemos la gran plataforma de que requieren las que hoy día son del comercio ambulante o las que están con su pequeño emprendimiento, pero lo que sí decimos es que esas mujeres requieren organización. Y requieren representación para que podamos ver cuáles son las demandas y no seguir centralizando la pobreza con rostro de mujer. Y en lo concreto estamos convocando por estas demandas el 8 de marzo en el frontis de la CUT a las 4 de la tarde a un acto cultural que queremos hacer desde las mujeres sindicalistas, un acto no separatista, también Ajá. quiero decirlo, están incorporados los dirigentes sindicales y las diversidades, toda la sociedad, porque los cambios a nuestro parecer se hacen desde el conjunto de la sociedad. Y también, después de eso a las 5:30 nos vamos a juntar en el metro Universidad Católica para sumarnos a la marcha nacional y convocarnos con las otras organizaciones que están llamando a esta marcha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Perfecto. Ya, ahí está Karen, que no le gusta hablar. No, son bromas, Karen, son bromas. No, es que aprovecho de Llegó hablar. sin saber qué decir, dijo lo primero que se le ocurrió. Ya. Me puse lo primero que encontré, dijo en el closet. Leonel Sepúlveda, vicepresidente de organización de la CUT. ¿Qué pasa en abril 11 y por qué? ¿Por qué están llamando a esta paro nacional y esa fecha? ¿Y qué significa que en un gobierno progresista, en teoría, ustedes llamen a esta movilización? Primero que nada, agradecerte la invitación, agradecerles a ambos la invitación. No puedo comenzar antes del 11 sin referirme a la importancia de lo que acaba de mencionar. Usted puede Karen, hablar lo que quiera, Leonel, así que usted no me pesque perfecto. y hable lo que usted estime. Sabes que es tremendamente relevante la agenda que ha llevado Karen con los derechos de las mujeres. Yo vengo del mundo del retail. Ya. Tú sabes que en el mundo del retail el 70% son trabajadoras. Sí. Son trabajadoras que entran a trabajar a las 10 de la mañana, pero antes de eso, esas trabajadoras se levantan a las 6 para hacer aseos en sus casas, porque el hombre no hace aseo en sus casas, para llevar a los niños al colegio, prepararles la comida, y después llegan a las 9 de la noche, y antes salíamos a las 9. Uno de los efectos del movimiento del 2019 fue que los malls logramos cerrar antes. A las Sí. 7. Claro, a las 7 y ahora estamos cerrando a las 8, pero antes cerrábamos a las 9:30. Sí. Esa trabajadora llegaba a las 11 a su casa. ¿Y dónde está? Yo a veces me pregunto, ¿dónde está la labor social de un empleador como en el mall, por ejemplo, que no pueden poner una sala cuna en
en una instancia tan grande, en un mall tan grande, podrían tener perfectamente una guardería y una sala cuna para sus trabajadoras, pero no hay conciencia de aquello. Ahí es donde viene el rol de los dirigentes sociales, de los dirigentes sindicales, para ir creando estas leyes. Por ejemplo, el tema del acoso y la compañera que se suicidó. En el retail vemos a diario ese tipo de conducta, vemos a diario el abuso que se hace contra las mujeres. Entonces, tremendamente relevante la agenda que ha llevado Karen y efectivamente la ley Karin es una ayuda a todo esto. Ahora bien, el paro del 11 de abril. Mira, el paro del 11 de abril no nace en el último congreso. Yo creo que los temas transversales que nos motivan a ejecutar el paro empiezan a nacer en el congreso consultivo del año de hace un año atrás, 2 años atrás, cuando después de la derrota que sufrimos el 4 de septiembre, la CUT convoca a todos los actores sociales a hacer un gran congreso. Y en ese congreso nos dimos cuenta que el movimiento social había sufrido un gran golpe porque los únicos actores era la CUT. Los dirigentes sindicales fuimos los que nos congregamos. Invitamos a las federaciones de estudiantes, a los pobladores, a todos, y estaban todos desarticulados. Con eso nos dimos a la tarea de colaborar en la construcción o en la reconstrucción o en la rearticulación de los movimientos. De las federaciones de estudiantes. Estamos teniendo hartos logros porque ya nos estamos juntando con los movimientos de pobladores, con los movimientos con las federaciones de estudiantes, para decir que si bien, como tú bien lo dices, el gobierno progresista, también está el debe. También está el debe. Aquí hay factores que en el último congreso, y este sí que fue este año, nos motivan a hacer este paro porque resulta de que el gobierno se ha hecho el silente durante mucho tiempo, se demoró casi un año en recibirnos, pues. Entonces también es un llamado de atención para ellos. Se demoró casi un año en recibir a la CUT. Después de que anunciamos el paro, nos recibió como en 2 semanas. Fíjate tú. Esto es entre comillas, que les cuento. Segundo, hay un obstruccionismo de parte de la derecha que está focalizado en el Congreso, que no permite el avance de leyes que son para todos nosotros. O sea, estamos viendo cómo no hay una reforma tributaria que nos entregue más recursos a la gente que más necesita en este país. Estamos viendo cómo los pensionados no saben cuánto van a ganar el día de mañana los actuales pensionados. Entonces la derecha está bloqueando todo, pero también no está actuando sola, pues. Hay colaboración del mundo empresarial y ellos también tienen que llevarse un escarmiento. Resulta que el mundo empresarial tiene que tener algún objetivo social. No puede ser posible que las empresas del mundo privado estén despidiendo a diestra y siniestra. Hoy tenemos en el mundo del retail Falabella. Falabella tiene muchos despidos, miles de despidos. ¿Cerró alguna de sus...? Sí, algunas tiendas. Hay un plan de cierre de 10 tiendas. Estamos hablando de mínimo 2.000 trabajadores. Por favor, si no todo es ganar plata a través de la internet. Si yo te puedo interpretar y te interrumpo y te pido disculpas, pero quiero que me conteste. Entonces este paro no es solo contra el gobierno, porque uno está cuando uno piensa en un paro, una huelga, una movilización, tiende a pensar, y esto lo estoy tirando para que me corrijan, no para hacerlo... No es una afirmación. Claro, es una propuesta que puede ser que sí o que no, contra el gobierno, sino también contra aquellos que van a sufrir este paro, que son los empresarios, porque se les va a parar las empresas, digamos, y contra ciertos sectores que están entorpeciendo, o ni siquiera entorpeciendo, están negándose a la reforma tributaria, a la reforma de pensiones y a las cuestiones que necesitan los chilenos, o estoy mal. No estás mal. Efectivamente, no es un paro, no podríamos llamarlo como un paro contra el gobierno. Es un paro de llamado a atención del gobierno. El gobierno tiene que articular todas las fuerzas que tenga, pero también es un paro para decirle a la derecha que deje de obstruir. Si los programas que ellos obstruyen son programas que llegan a la clase trabajadora, pues, son a la gente más pobre de este país. Y son ellos los que están impidiendo el avance de los derechos que nosotros en algún momento, y no hace muchos años, reclamamos. Porque estuvimos reclamando derechos. Y resulta que ellos lo siguen negando y lo van a seguir negando. Y también la derecha empresarial tiene que entender que si ellos quieren un país tranquilo, bueno, pónganse también, pues. ¡Me encanta!
Perdona, es que ¿sabéis qué pasa? Que después como que prometieron todo cuando tenían miedo. La Sí, derecha claro. reacciona Sí. cuando tiene miedo. Es una cuestión que es endémica, o sea, no, mire, ya, sí, no, el 3+3 o el 6% si usted quiere para las pensiones y ahora como que están, no, ganaron los republicanos, no sé qué, nada. Bueno, entonces hay que meterle un poquito de susto. Claro. Y un paro es una demostración de fuerza del pueblo organizado, ¿cierto? Los movimientos sociales. Me parece absolutamente atinado si es que la derecha obstruye los cambios necesarios, como la reforma tributaria, como la reforma de pensiones, ¿cierto? Pero esto no tiene que ir sin amarrarse a quienes votan, a quienes eligen. Porque sí, podemos hacer un paro, los asustamos, pero después van a votar por el de derecha, güey. Sí, pues exactamente. No sé qué opinan ustedes. Así lo han hecho hasta ahora. Por eso, entonces, Así ha ¿cómo pasado lo hasta ahora. aprendemos, no, Karen? Sí, claro, bueno, yo quisiera sumar también a los motivos del paro que bien plantea Leonel, esta necesidad también de que surja un tercer actor, que hable por las demandas de la ciudadanía, del pueblo, de las organizaciones, porque claro, uno de repente ve entre pelea, entre que como tú decías, si el 6, si el 3 y las negociaciones, uno se pregunta qué opina la gente, po. O sea, ¿qué pensamos nosotros respecto ¿Qué a ese opinan tema? aquellos que van a ser, que Afectados. les va a afectar esa ley? Claro, que les va a afectar, quién los representa. Si a veces uno escucha y dice, claro, esto también es apoliticismo, pero también es como, ya basta de pelea, porque la gente siente que no le llega ningún beneficio de esta apuesta política que se hizo. Y creo que eso es un rol principal de la CUT. Como decía Leonel, ya estamos articulándonos también con otras organizaciones, pero en la idea de poder construir este tercer relato. Este desempate entre derecha e izquierda. Sí, o sea, este país no ha cambiado tanto. Y venimos del 2019, un tremendo estallido social, revuelta popular, en que todos y todas decíamos que el tema de las pensiones era importante, que el tema de la salud era importante. Y en eso estábamos todos de Y acuerdo. en eso ¿ah? es, claro, y en Derecha, eso- izquierda, centro, Sí, se o sea, suponía que estábamos todos de acuerdo en eso. Claro, se estábamos suponía. todos de acuerdo y uno mira, bueno, desde esa fecha hasta ahora la situación no ha cambiado mucho y obviamente tenemos que seguir reflotando la agenda y también disputando el sentido común. Porque a veces como que un poco nos engrupimos con que hay ciertos temas que son como totalitarios. Hoy día uno ve los medios de comunicación hegemónicos y la delincuencia y el miedo y todo lo que tiene que ver con narcotráfico y todo es la agenda. Pero hay otras agendas, o sea, lo que está pasando en los hospitales públicos, yo que soy trabajadora de la salud, lo que pasa regularmente con la falta de atención, en el caso de educación, son demandas sociales que necesitamos reactivar y que también necesitamos cambiarle el sentido a la economía de nuestro país. Nosotros hemos sido críticos cuando se ha planteado que desde la economía se siga maltratando, se siga castigando a los trabajadores y trabajadoras y no se levante ni se avance en la agenda social que uno quiere decir que representa a la gran mayoría. A ver, pero espérate. El tercer actor me parece absolutamente fundamental, Karen. O sea, que se complementa con lo que dice Leonel, aquí es lo mismo, digamos. Les mostramos un poquito las garras, perdonen que sea así, claro. los dientes, y le decimos, acá hay un tercer actor. Y no pueden el gobierno de progresista de los trabajadores dejar afuera a los trabajadores, ¿cierto? Es una cuestión que yo transmito acá eso, y tú me has escuchado a mí Sí. decirlo toda la vida, que aquí, y yo siempre me apoyo, y perdonen la tontera, pero en la Constitución italiana, que dice, el primer artículo de la Constitución italiana, si tú lo sabes, es Italia es una república que se apoya o existe, no sé, no me acuerdo bien, en el trabajo. Eso dice el primer artículo de la Constitución italiana. Entonces, frente a eso uno dice, bueno, aquí faltan la voz de aquellos que sacaron al presidente que lo eligieron, ¿no? No se puede gobernar para el pueblo sin el pueblo. Y eso ha sido, en mi opinión, uno de los errores fundamentales de este gobierno en general. Bien intencionado, las leyes que dictan son a favor del pueblo, pero le falta tener ese empuje que está atrás, que son los trabajadores, que son las trabajadoras, que son las familias en general, y ese tercer actor tiene que estar, porque al final nos volvemos lo mismo que los gobiernos anteriores, los empresarios y el gobierno se supone que representa a la mayoría, pero si hay un tercer actor, están los trabajadores, están los movimientos sociales, y eso parece que hay que mostrarle los dientes,
porque si no, no actúan. Y se quedan con eso. Rechazaron la reforma tributaria, están diciendo que no a la reforma de pensiones, el gobierno se está bajando ya los pantalones, ahora está ya no sé dónde. Y bueno, y la gente que reclamó en octubre del 2019 en adelante y que hoy día tiene la misma necesidad, ¿ya no cuenta? No sé, ¿qué piensa Leonel? Mira, es tan cierto todo lo que hemos hablado acá. Dejamos a los trabajadores, el gobierno y los gobiernos siempre dejan a los trabajadores de lado, a los trabajadores de costado, cuando somos los trabajadores organizados los que realmente podemos hacer algo por nuestra sociedad, por nuestros compañeros, por los trabajadores. Fíjate que lo único que sube los sueldos en Chile son las negociaciones colectivas. Absolutamente. Sí, en el caso del sector público, la negociación del sector público. Sin embargo, aquí durante muchos años, hasta en los gobiernos más progresistas que hemos tenido, se nos ha negado la posibilidad de la negociación ramal. Este gobierno comprometió la entrega del proyecto de negociación ramal. La verdad que la negociación ramal está en el Código del Trabajo y hay que quitarle una palabra nomás, porque deje de ser voluntaria. ¿Qué tanto temor hay en que los trabajadores nos sentemos a conversar en una mesa de iguales a iguales con el otro mundo empresarial? ¿Qué temor hay en aquello? Perdón, hay que correr. Está en Argentina, está en Uruguay, está en Francia, está en España, está en Alemania la negociación ramal. O sea, todo un sector negocia ciertas cosas que no son la regulación posterior de la empresa, como mínimo, ¿no? Un sueldo mínimo, ciertas condiciones. Existe en los países un poco más desarrollados y además en nuestros hermanos del otro lado de la cordillera. Sí, claro. Efectivamente existe y... ¿por qué no existe en Chile? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el temor tan grande de sentarse a conversar con sus trabajadores? Discúlpenme, pero cada empresa tiene más de un ladrillo puesto por nosotros, con nuestro sacrificio. Y no solamente la del trabajador que labora ahí, sino que de la familia que está detrás de ese trabajador. Entonces, si no se mira ese concepto global como tal de la masa trabajadora, estamos muy mal, porque siempre van a ganar los mismos de siempre. Y en eso es lo que estamos viendo, cómo se incrementan las ganancias de todo el actor empresarial y los trabajadores tenemos que conformarnos siempre a ras con el mínimo. Y cuando ganamos más, dicen que la economía está mal y empiezan a despedir trabajadores. Sí, y nos dejan a todos en una línea plana. Es verdad, eso cuando se empieza a mejorar todo, ellos lloran. Empiezan a llorar ellos. Sí, claro. Oye, tenemos comentarios de la comunidad. Mira, Damaris dice, a los empresarios hay que asustarlos un poquito. White dice, concuerdo con Stingo, la derecha reacciona cuando las cosas se ponen color de hormiga. Aldan Farías dice, debe convocar a manifestarse todos los viernes nuevamente. Ay, ahí nos estamos poniendo más agudos. Andrés dice, me alegro que la CUT convoque a paro. Es necesario en estos momentos. Alondra dice, es necesario que las mujeres tengamos derecho a igual salario, igual trabajo. Oye, a propósito de esto mismo, ahí tienes un sí. Hablemos del convenio 190. Ustedes como la CUT han sido de los principales que han ido empujando para que esto finalmente pase. Cuéntenos un poquito de eso y cómo nos vemos afectados con eso también, los trabajadores. Mira, yo creo que la Carmente puede ser más explícita con el convenio 190, pero sí te voy a contar... ¿Ella es la autora? No. Sí te voy a contar con el tema de la ley de equidad salarial. En el primer gobierno de Bachelet hubo una ley que salió respecto de equidad salarial. Sí, está en el código. Sí. Está en el código, de hecho. ¿Sabes lo que pasó con eso? No, si el mundo empresarial a veces es perverso. No se igualó a ninguna mujer. Se despidieron a los hombres y se aplanó el sueldo. Eso fue lo que se hizo. Entonces, con ese nivel de pensamiento de nuestro empresariado, ¿cómo vamos a compartir? No, pues hay que nivelar para arriba, nivelar para arriba, no para abajo. Pero fíjate que eso pasó y después la ley quedó en letra muerta, evidentemente. Entonces, por eso, antes que tú tenías en los años 2000 el retail con un 50 y tanto % de hombres trabajadores, ahora tienes solo un 30% de hombres. ¿Por qué? Porque había que aplanar. Y aplanar cuando en ese momento sí efectivamente las mujeres ganaban menos. Nivelar para abajo, po. Sí, bueno, del convenio 190... de la OIT, en claro, que participan empleadores, trabajadores, ojo, y los gobiernos. Sí, yo ahí a propósito del tema de los convenios, yo creo que es importante que la gente sepa que son estándares mínimos que los países se ponen de acuerdo. Y Chile a veces se cuestiona ratificar, ¿cierto? Por ejemplo, los mínimos. Los mínimos, que, por ejemplo, el de seguridad social, que tendría que hablar del tema de pensiones y de más actores en la seguridad, etcétera. Entonces,
¿Por qué lo digo? Porque en este caso la OIT llega al consenso de que la violencia en el mundo del trabajo es un problema y que debe ser atacado, y se plantea en su centenario crear un convenio, que es el convenio 190, que lo que busca es erradicar la violencia del mundo del trabajo. Podemos hablar hartas cosas del convenio, pero me gustó la pregunta de cómo, ¿en qué me afecta? Exacto. Así, ¿en qué me afecta? Bueno, una de las particularidades que tiene el convenio que involucra a todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces habla de público-privado, rural-urbano, dependiente o independiente, que es un gran desafío, porque por ejemplo hay muchas trabajadoras y trabajadores que son cuenta propia o que tienen su pequeño local. ¿Cómo el convenio llega a ellos? Exacto. Eso es parte de los desafíos que tiene la implementación total. Nosotros hemos planteado desde la CUT, bueno, igual también necesitamos organizarlo, o sea, necesitamos que estos trabajadores y trabajadoras digan cuál es su forma o cuál es la violencia que ellos sufren en sus espacios de trabajo, que a veces no necesariamente es entre compañeros y compañeras de trabajo, sino que a veces de externos, a veces tiene que ver con otro. Entonces, creo que ahí es el gran desafío que hemos planteado de la amplitud de este convenio. Pero hoy día, bueno, Chile lo ratifica el 8 de marzo pasado, sí. Termina la ratificación y lo que le exige a un año es que empiece a mostrar qué ha hecho. Ok. Que rinda cuentas. Que rinda cuentas, que ha hecho en torno al 190. Y claro, nosotros hemos apoyado, en este caso, a la ley de Karin Salgado, porque es evidente que a propósito de la muerte de una trabajadora exista esta urgencia. Además, ella contó con una cuestión que creo que ayuda mucho, y que su hermana se transformó en una activista, Claudia Salgado, que ella fue una activista de ir al Parlamento, de mostrar esto, y sale esta primera ley que es la ley Karin, que avanza en esta materia. Avanza, yo diría, en dos cosas que son fundamentales. Una es exigir a los empleadores del sector privado que tengan sus propios protocolos, cuestión que en algunas empresas existía, pero que no en todas. Perfecto. O sea, hoy día tienen la obligación de tener sus protocolos a la vista de violencia, de qué pasa si yo sufro un acoso, etc. O sea, pero déjame, yo sufrí un acoso y tiene que existir a quién recurrir, qué es lo que va a hacer la empresa, cómo lo va a investigar, etcétera, etcétera. Ese es un Ojo, y ojo con eso también, que acoso no necesariamente tiene que ver con acoso sexual, también puede haber hostigamiento, también puede haber acoso laboral. Claro. Entonces, porque la gente suele como relacionar exclusivamente la palabra acoso con temas sexuales, temas de tocaciones, de comportamiento indebido, pero también el acoso puede ser un hostigamiento permanente, malos tratos, ¿cierto? Prácticas que van en contra de los derechos de ese trabajador. Claro, entonces va a poder la empresa tener este tipo, o sea, el trabajador y la trabajadora va a poder tener este acceso, y como dices, también el convenio, otra particularidad, que recoge todos los tipos de acoso. Exacto. Y la violencia física y psicológica. Y yo creo que ahí nos falta a veces harta educación, porque a veces hay situaciones como el aislamiento. La ley del hielo que le hacen a un trabajador, que le hacen a un trabajador, claro, o trabajadora. El destinarle trabajos que no puede cumplir. Exacto. O sea, tú para que falle. Para que falle. 8 horas en el día y te dicen que hagáis, no sé, 100.000 pegas. Y decís, ¿pero cómo? El bullying que se genera entre compañeros de trabajo, a veces incluso divulgando la vida privada de ese trabajador o trabajadora. O sea, esas situaciones las vemos en cotidiano y es parte de lo que establece este convenio. Bueno, pero la ley Karin establece esos avances hoy día. Dijiste protocolo y te interrumpí. ¿La segunda? Y la segunda tiene que ver con temporalidad en el caso del sector público. Porque ¿Cómo es eso? Es que el sector público, nosotros nos regimos por estatuto administrativo, por lo tanto todas las acciones son sumarios, y claro, el sumario puede ser mucho más extenso, puede ser 5 años, puede expirar, y hoy día eso empieza a tener a propósito de la ley, ya un tiempo determinado para yo decir si hago una denuncia, si la persona es responsable o no, y cuál es la sanción. Pero, bueno, eso es la ley Karin, pero nosotros nos hemos fijado un camino y hemos dicho no es suficiente, hay cosas que faltan. Yo podría decir de las más importantes, que también nos toca vivir desde el mundo sindical, es dijéramos, la implementación, o sea, más bien como la prevención. Ya. Eso el convenio lo establece. Los empleadores deben hoy día empezar a prevenir. Y yo cada vez que conversamos con las compañeras les digo, bueno, pónganlo en la negociación colectiva.
ponga que su empleador empiece a saque el papelito que no le sale muy caro y diga que hay conductas que no son apropiadas, etcétera, porque ese cambio cultural hay que hacerlo. Que eduque también. Que eduque. El metro lo Claro está que haciendo. sí. Para todo el mundo. Claro, Y claro. los empleadores no lo pueden hacer en su propia empresa. Claro, entonces es como que decimos, ¿por qué? Porque a nosotros nos ha tocado, yo siempre cuento esta historia, pero a veces el cambio cultural es más lento. Por ejemplo, a mí me tocó ir a defender una trabajadora X que su empleador, bueno, ella estaba con un sumario administrativo de destitución porque le había tocado el trasero a un compañero, una mujer a un hombre. Perfecto. Que generalmente los casos son Al revés. al revés, pero este era... entonces, claro, el empleador hoy día dijo, no, pues estamos en el tiempo del 190 y de la ley de destitución. Y ella me empezó a contar su historia y me decía, mira, yo trabajo en una UCI hace 25 años y con él nos conocemos hace 15 años. Y hace 15 años que hacemos este mismo tipo de juegos, comillas, juegos, sí, entre que él va y me toca y yo lo toco y nos tiramos tallas. Como de confianza entre amigos. Como de confianza. Colegas con mucha Claro. confianza, algo así. Claro, de colegas de mucha confianza, entonces como que... Y además yo diría que también la salud es un poquito particular porque, claro, hay una relación con el desnudo distinta, entonces no tenemos tanto prejuicio quizá en algunas cosas. Entonces... Uno decía, bueno, y ella me decía, y este pucha se puso tonto y me acusó y mira, ahora estoy perdiendo la pega. Y uno le fue a preguntar al empleador, ya, mire, pasó esto, nosotros entendemos la gravedad, ella requiere que efectivamente pudiera tener una sanción, pero quizás no el despido, porque la pregunta viene, ¿cuándo usted empezó a decir que este tipo de conductas no eran normales? Que no es normal que yo toque a otro, que hay un respeto, que no es normal que yo generalmente tire piropos, que hable, claro, que me dirija al cuerpo de otra persona, sea mujer o hombre. Y eso hoy día hay una ausencia total. Que quizás lo que era parte de nuestra cultura, ahora estamos diciendo, ya no queremos más que sea parte de nuestra cultura. Efectivamente. Entonces, claro, esto no se trata solo de, como decir, de empezar a aplicar sanciones y todos despedidos, los que estén. No, también se trata de que hay una responsabilidad social de empezar a hacer ese cambio cultural. Y ese cambio se parte por cosas pequeñas, como decíamos, estos letreritos o quizás videos, no sé, institucionales, que hay esfuerzos, lo del metro, y hay otros esfuerzos que también se han hecho, pero que creemos que tiene que ser un tema de sociedad. Bueno, y en el caso, el convenio plantea eso y decimos falta esa brecha y también falta institucionalidad. Por ejemplo, el sector público, nosotros hemos dicho, está bien apurar los procesos, pero tenemos cierta cultura de que, yo conozco más salud, no sé los otros organismos públicos, pero todo el mundo se conoce. Entonces, de repente, el Juanito hizo alguna acción de violencia contra una trabajadora. Entonces la trabajadora la acusa, pero resulta que el que lo ve es su mejor amigo. Y así el otro el primo y el otro el pariente. Sobre todo en provincia, en regiones, eso es muy común. La gente se aburre de denunciar porque eso al final lo terminan viendo entre amigos. Entonces, ¿qué es lo que hemos pensado ya en esta reflexión de que falta del 190? Es que debe crearse una institucionalidad aparte para ver este tipo de acoso. ¿Será una fracción de la Contraloría? ¿Será otra institucionalidad nueva? No lo sabemos. Que no sean juez y parte, pero que finalmente. no pueda ser juez y parte el sector público y además también, que fue una pregunta que me hicieron ahora en Temuco, también ponerlo en la palestra en las autoridades o en los concursos públicos de alta dirección. Hoy de alta dirección solo pide un currículum técnico. Pero si tú hiciste abuso, acoso en tu pega anterior... nadie se entera. Nadie se entera y va rotando de un lugar a otro y eso no tiene ningún registro. Y también se lo planteamos en algún minuto al director del Servicio Civil, que eso debía ser considerado y sobre todo, bueno, que eso también es un desafío más, a propósito de las votaciones, porque la pregunta fue, bueno, con tanto alcalde, con acoso, o sea, con tremendo. denuncia, O sea, ayer mostramos uno. Tremendo. Claro, con alcalde me decían, bueno, ¿qué hace el 190 por eso? Y yo decía, bueno, igual es bien difícil porque la gente vota por ello, entonces, claro, ahí hay que Sí, ver pero no cómo... vota porque el alcalde le ande tocando el trasero a la modelo. Claro, No, claro, necesariamente, ¿no? No necesariamente. Entonces, debe haber 4 que deben votar quizá, por eso, pero deben haber otros que no. Claro, quizá eso también tiene que tener un registro público o alguna cosa que de una hoja de vida, que impida claro, que este tipo de personas sean candidatos a cargos públicos de representación, porque si no nos encontramos con esto que, claro que sí, que es impresentable. Fíjate que... es un desde, ¿ah? Para mí es un desde.
Fíjate que en el mundo privado la implementación del 190 va un poco más retrasado que en el mundo público, y ahí es donde uno hace el llamado a las organizaciones sindicales de a lo menos poner el tema, de ponerlo en tabla y de derrotar estos círculos antiguos que vienen con esos pensamientos antiguos, porque está muy radicado en el sector privado. Entonces nos ha costado harto. Ahí también tiene que haber una celeridad por parte del gobierno también para la promulgación de nuevas leyes que vayan con respecto al 190. Entonces ahí también estamos atrasados. Si ya llevamos un año ya, pues ¿y qué tanto nos vamos a demorar en pensar en leyes que favorezcan efectivamente al mundo del trabajo, ya la relación al interior? Si las relaciones laborales, sobre todo en el mundo privado, son complejas, porque la relación de poder y fuerza por parte del empleador es durísima. Bueno, eso es lo básico, o sea, la relación de poder entre el dueño de la empresa, el gerente general y un trabajador. En el mundo público no es tal, es una pequeña diferencia, pero en el mundo privado le importa un pucho, o sea, lo piden y chao. Es más, en el mundo privado quisieran que ojalá nada de esto se implementara, porque eso les da libertad absoluta sobre sus empleados. Oye, vamos terminando, no sé si quieren hacer algún comentario, cualquiera de los dos. ¿Cuál va a ser la frase incendiaria con que se van a ir del programa el día de hoy? Vamos. De su minuto para que ustedes digan lo que ustedes quieren, invitar a algo. Vamos a poner el cartel del 8M, que nos dijeron que las actividades, ahí está, todas somos trabajadoras, convocamos, etcétera, el 8 de marzo, las 16 horas, lo que dijiste, Karen, respecto del bandejón central de la Alameda frente a la CUT, y después se unen a las 17:30 en la marcha general. ¿Algún comentario? Sí, mira, empezamos este año con la gran movilización de las mujeres el 8 de marzo. A no decaer, compañeras, las calles son nuestras y hay que tomarlas, así que vamos con todo. La compañera Karen ha hecho un tremendo trabajo respecto a la movilización de este primero 8 de marzo. Pero nosotros seguimos y vamos a seguir trabajando duro para nuestro paro el 11 de abril. Están todos convocados, están todos invitados. Es momento de que la clase trabajadora, los movimientos sociales, los estudiantes, los pobladores se congreguen en la calle y vamos a exigir lo que nos corresponde, que son nuestros derechos, compañeras y compañeros. Así que todos invitados y a prepararse para este 11 de abril. Sí. Bueno, yo cerrar, primero a propósito que veo el afiche, no puedo dejar de agradecer a Camila Lemuy, que es la ilustradora de nuestros afiches, porque tienen una particularidad que quiero reconocer este 8 de marzo. ¿Cuál? Desde la CUT es mostrar mujeres reales, mujeres gorditas, mujeres de tez oscura, mujeres que de verdad representan hoy día la fuerza trabajadora y no quizás generar estos estereotipos de mujeres que nos venden un poco en las revistas o en los medios de comunicación, y eso también es importante a la hora de construir identidad. Y bueno, como decía Leonel, todas convocadas para este 8 de marzo a las 16 horas en el Bandejón Central frente a la CUT, y también a unirnos en la marcha para instalar nuestras demandas y también poner la bandera del feminismo popular, un feminismo de clase que instala a las mujeres desde sus espacios de precariedad, pero también que las instala dentro de un actor relevante en la sociedad. Con esto estamos terminando el programa de hoy día. Recordar también el 8 de marzo va a tener una inclinación, una intención con lo que pasa en Palestina también, que se ha dicho mucho. Por lo tanto, de la mujer palestina, de lo que está sufriendo el pueblo palestino. Agradecerles que hayan estado acá, como siempre, claros, mostrando lo que el mundo de los trabajadores. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.